Buenas, licenciado. Mi nombre es Esteban Armas, del cuarto A de la carrera de contabilidad, y el tema que yo elegí para desarrollar es la inflación. Primero, ¿qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Cuando oímos de que hay inflación, significa que los precios han subido o se han inflado. De ahí viene el nombre de inflación. Existe inflación cuando aumenta de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. Es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país se alza o se sube. La subida de los precios provoca la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, es decir, aumenta el precio de las cosas y no se puede comprar lo necesario. También se diría de otra manera que si hay inflación significa que con el mismo dinero podemos comprar menos cosas que antes. Por ejemplo, sería que si el precio de las naranjas es $2 el kilo, una persona con $10 puede comprar 5 kilos. Pero si el precio sube a 2.50, esa persona ya solo podrá comprar 4 kilos de naranjas. Sería un ejemplo. Las causas de la inflación. Las causas de la inflación es que una de las principales causas es la inflación por la demanda. Aparece cuando aumenta la demanda general y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esa demanda, por lo que suben los precios. Por ejemplo, cuando se pone de moda una marca de ropa, sus precios suelen aumentar. Eh, la inflación por costes. Se produce cuando los costes de producción, ya sea porque aumentan los precios de las materias primas, de la mano de obra, o bien porque suben los impuestos, lo cual provoca que los impuestos suban el precio final del producto o servicio para, para compensar la subida. La subida. La inflación autoconstruida surge ante expectativas de los productores que van a subir en el futuro y buscan anticiparse a ellos sabiendo los precios primeros. Esto provoca que al final se cumplan sus predicciones por haber subido los precios. Otra causa sería por el aumento de la base monetaria. Cuando aumenta la base monetaria, la cantidad de dinero que hay en una economía provoca que aumente la demanda de productos más rápida que el suministro de los bienes y servicios de oferta, y ello provoca que aumenten los precios. Eh, las consecuencias de la inflación. Las consecuencias de la inflación son los distintos efectos que se generan en una economía a causa de la misma. Y es que la inflación es un fenómeno que se da en la economía y que por ello tiene una serie de consecuencias a nivel grande del Estado. En estas consecuencias, la más conocida es la pérdida de poder adquisitivo como ya nombramos, la pérdida de poder adquisitivo por el aumento generalizado de los precios de, de aquellos bienes y servicios que adquirimos o utilizamos. Consecuencias de otras, las principales consecuencias de la inflación serían, por una, sería el incremento de los salarios, eh, que cuando existe inflación, esta provoca que el valor real de los salarios sea mayor, ya que dicho nominal de no incrementarse se vería reducido por el efecto de la inflación. Por ello se pueden firmar contratos que incluyen una renovación equitativa a la inflación existente, o bien leyes que exigen un ajuste, pero esto no permite que los salarios no pierdan el poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Otra consecuencia sería que favorece a las exportaciones. Al existir, por ejemplo, una inflación grande, el valor de nuestra moneda con respecto a otras es cada vez menor. Por esta razón, el país vuelve
más competitivo para las otras economías que buscan comprar estos productos de los países, donde importar los productos al haber inflación es muy económico. Por ejemplo, la caída del petróleo para nosotros, y así la caída de cae nuestra moneda, cae los precios más económico, y los países más ricos aprovechan eso para comprar más cantidad. Por otro lado, los países con menor tasa de inflación afrontan menores costes, pues la exportación a precios es más competitiva. También otra consecuencia de la inflación es desfavorecer las importaciones. De la misma forma que favorece las exportaciones, la inflación desfavorece las importaciones, porque es la depreciación de la moneda, al igual que provoca una reducción en el coste de exportación para los posibles compradores interesados, genera un incremento en el coste de importación. Todo ello por el hecho de comprar en el exterior con una moneda depreciada no genera un sobrecoste. Otra consecuencia sería que favorece a los activos y sus titulares. La inflación, de la misma forma que provocan que los activos se revolvieran en el pasado del tiempo, dado que los bienes van incrementando su valor, los poseedores de dichos bienes están viendo cómo su inversión se revaloriza con el paso del tiempo. Esto hace que los inversores puedan aguantar más fácilmente el valor de sus activos, si bien es cierto que el rendimiento de los activos, especialmente de lo financiero, se vuelve a medir en términos reales. Otra consecuencia sería la depreciación del valor de la moneda. Cuando hay una inflación en el precio de los bienes y servicios, este crece, por lo que se puede adquirir menos con los mismos recursos. Por esta razón se dice que la inflación deprecia el valor de la moneda, pues el incremento de los precios hace que hoy lo que cueste $1, mañana con inflación cueste más, $1.50 o $2. Puede que ha habido casos que se puede aumentar hasta el doble. Que por eso se dice que la inflación produce una pérdida de poder adquisitivo. Otra de las consecuencias sería que desalienta la inversión a mediano y largo plazo. Las altas tasas de la inflación en un país generan incertidumbre sobre qué van a hacer los inversores. Por esta razón, la inflación en ocasiones puede producir reducciones de los flujos de inversión. Todo ello, como se decía, producto de una incertidumbre que distorsiona la seguridad de los inversores. El siguiente punto es los tipos de inflación, que, como se vio, la inflación es el aumento generalizado de los precios en bienes y servicios durante un periodo de tiempo, pero existen varios tipos. Los tipos de inflación, según su magnitud, sería la deflación, es la disminución de los precios, es decir, es una inflación negativa, ¿no? Lo contrario de la inflación. Inflación moderada, que es una elevación lenta de los precios. Los precios se mantienen estables con un aumento que no llega ni al 10% anual. Inflación galopante, niveles de inflación de 2 o 3 dígitos en el plazo de un año. Es decir, un producto puede triplicar su precio en apenas un año, provocando una pérdida tremenda de poder adquisitivo a la sociedad. Suele también ser provocado por grandes cambios económicos en un país. La hiperinflación son aumentos de precios de más de el 1000% anual. Provoca graves crisis económicas, ya que el dinero no acaba valiendo prácticamente nada y el precio de los bienes y servicios resulta excesivo. En ocasiones puede ocurrir que el valor del dinero llegue a ser menor que el coste del propio del papel que es impreso. Eso sería todo de la inflación. Un ejemplo de la inflación aquí en el Ecuador, la mayor crisis de inflación que ha habido es que en el 1999, que en 1999 la inflación anual fue del 60,8%, mientras que en el año 2000, pese a la dolarización y el impedimento de emitir monedas
la inflación anual fue del 91%, debido principalmente a la especulación en que en diciembre del 2000 el costo de la canasta básica estaba en $252,90, mientras que el ingreso de una familia mensual promedio era de $163,60. Es decir, que había una restricción de $84,4 para acceder a una simple canasta básica. Mientras la economía transcurría hacia un nuevo esquema monetario en 2003, la inflación anual llegó a niveles de un dígito y que entonces se ha mantenido hasta el año 2017 y 2020. La economía ecuatoriana ha permitido que, con estancamiento en precios, en 2010 los precios se han incrementado de manera generalizada en 3,3%. Al comparar los costos de una canasta básica, el ingreso familiar mensual pasaron de $709 y $711 de 700 a $747 entre 2017 y 2020, lo que traduce que un excedente de $35 en promedio para acceder a la canasta básica. De enero a diciembre del 2020 se registran niveles bajos de inflación en el Ecuador, incluso desinflar. La inflación anual en 2020 cerró con un menos 0,09%, debido a que la pandemia ha causado una fuerte restricción al consumo, paralización productiva, caída de las importaciones, entre otras, la cual evidencia una realidad completamente distinta a la que se observa en 1999. Gracias.